un autor que se llama Jack Sheffer, es un ex agente del FBI, y él ha desarrollado la fórmula de la conexión. Y él define esta fórmula como proximidad, más frecuencia, más duración y más intensidad. El mejor seductor es aquel que actúa a pesar de que su ansiedad social le diga que no. El clásico miedo al qué dirán. Lo peor que te puede pasar es que te digan que no. Y hay una autora, que es Olivia Fox, que ella menciona que hay estudios con escáneres cerebrales que han determinado que hay dos características fundamentales para conectar con las personas. Y es el poder y la calidez. Que muchas veces nosotros queremos caerle bien a los demás y queremos decirle sí a todo, y al final, paradójicamente, no conectamos con las personas. Buscó demostrar qué tanto puede conectar dos personas completamente desconocidas en un corto periodo de tiempo y reunió a varias personas para hacerlas conversar ese tipo de preguntas profundas. Interesante porque el estudio demostró esas personas que se conocieron durante 30 a 45 minutos en un futuro conectaron increíblemente, incluso un par de ellos se casó. Que este autor comenta la regla de oro de la conexión, que es hacer que las personas se sientan bien consigo mismas. Y él da 3 recomendaciones fundamentales: declaraciones empáticas, las asociaciones positivas y la técnica del espejo. En la teoría de la ruptura de expectativas, propuesta por Judy Burgon, explica que cuando alguien se comporta de forma inesperada, pero positiva, genera mayor atracción e interés que cuando se comporta de manera predecible. Y Olivia Fox, en este libro El mito del carisma, ella habla de que inclusive inclinar el cuerpo hacia el costado puede hacer más atractivo a una persona, puede generar más conexión. Acá, la doctora Brené Brown demostró con diversos estudios que la vulnerabilidad fomenta la conexión profunda. Y esto es altamente seductor. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Este es un podcast en el que buscamos rebotar ideas sobre diferentes temas que buscan aportarnos tanto de valor personal como profesional en un espacio de tiempo usualmente corto, entre 20 a 25 minutos, a veces un poco más. Una conversación tranquila, entre patas y lo más importante, Gonzalo, siempre respaldados por libros, estudios y opinión fundamentada. Como debe ser, sin vender humo. La frase célebre del canal. Gonzalo, vamos a hablar sobre un tema que ya ha dado ciertos chispotazos a lo largo de los otros temas, ya lo he mencionado un poco, y es un tema fundamental. ¿Cómo ser un gran seductor? ¿Cuáles son esos pilares para poder ser un gran seductor? Y para no perder las buenas costumbres del canal, vamos a entrar con 2 estudios respaldados. El primero, un estudio realizado por el profesor Jeffrey Hall de la Universidad de Kansas, publicado en 2015, descubrió que cuando 2 personas se conocen, la frecuencia de sentido del humor está positivamente correlacionada con el interés romántico. Además, se encontró que la risa es un indicador aún más fuerte de conexión romántica. Ahí ya vamos viendo ciertos destellos de seducción. Segundo estudio, publicado en The Leadership Quarterly, encontró que las señales carismáticas aumentan significativamente la influencia social en entornos, digitales. Especialmente presentadores de las famosas charlas TED, con mayor carisma durante sus presentaciones, pudieron seducir más a las personas y obtuvieron más reproducciones y calificaciones positivas. Y sus ponencias fueron más compartidas en estas plataformas digitales. Interesante, ¿no? Podemos ir viendo cómo ciertas formas de comportarnos, de actuar en las interacciones sociales pueden hacernos mejores seductores. Ahora, ¿cómo? ¿Cuál es ese arte de la seducción? Claro, es que la seducción lo que hace es que tú conectes con los demás, que influyas, hasta que mejoren tus relaciones con las personas, ¿no? Y hay una autora, que es Olivia Fox, en su libro El mito del carisma, que ella menciona que hay estudios con escáneres cerebrales que han determinado que hay 2 características fundamentales para conectar con las personas. Y es el poder y la calidez. Y ella menciona que las personas que poseen esas características son más carismáticas, ganan más dinero, tienen más oportunidades amorosas también. Y ella comenta que esto está relacionado también con nuestros ancestros. En la antigüedad,
cuando la gente quería acercarse a un grupo desconocido, se hacían 2 preguntas fundamentales. ¿Me va a hacer daño? Y eso es calidez. Y la otra pregunta era, ¿me va a ayudar? Y eso es poder. Entonces eso está incrustado en nuestro cerebro y por eso es que las personas que tienen estas características pueden conectar más, según lo que menciona la autora. Y, por ejemplo, ella comenta el caso de las personas que tienen poder y no tienen calidez, pueden ser consideradas como arrogantes. Las personas que tienen calidez y no tienen poder pueden ser consideradas como sumisas. En cambio, las personas que tienen poder y que son cálidas son personas que tienen carisma. Y el carisma es lo que genera que esas personas puedan conectar. Y en cuanto al poder es, digamos, tener autoconfianza, ¿no? Y de repente tú ves que una persona de repente entra a una sala sin ser muy atractiva y todo el mundo voltea a verla, ¿no? Y es porque también influye mucho la actitud, la forma como caminan de repente con dirección, y eso se transmite. Uno puede sentir cuando alguien emana poder. Exactamente, ¿no? Y una recomendación que da la autora es no ser sumiso. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros queremos caerle bien a los demás y queremos decirle sí a todo, y al final, paradójicamente, no conectamos con las personas, ¿no? Porque de repente no tenemos una opinión propia. Entonces, de repente, en vez de mostrarnos como somos y dar nuestra opinión sobre un punto y mostrar parte de nuestra personalidad de lo que somos, estamos simplemente tratando de caerle bien a todo el mundo. Y al final probablemente no le caigamos bien a nadie, ¿no? Porque de repente no somos tan auténticos. Y en cuanto a la calidez, hay una recomendación fundamental que da la autora también, que es mantenerse en el presente, en el aquí y ahora. Porque muchas veces, no sé si te ha pasado, también lo hemos comentado antes, que estás hablando con alguien y se desconecta y de repente podemos captarlo con algunas microexpresiones y sabemos que no nos está escuchando, que no está presente. Eso va en contra de la calidez. La calidez es preocuparte por la otra persona, que se sienta bien consigo misma, validarla emocionalmente. Y a veces no lo hacemos porque simplemente nos desconectamos. Si realmente queremos conectar con alguien y ser cálido, tenemos que estar presentes y no desconectarnos, ¿no? Es algo que incluso recuerdo que mencionaste en el capítulo de Gran Conversador, que a veces, claro, una persona dice, se me pasó un ángel, no sé qué decir y me quedé en blanco, y cómo queda la otra persona que te ha contado varias cosas. Tienes que rebotarle sus ideas apropiadamente para poder demostrarte cálido, en conexión con esa persona. Y ahora también acá tengo un pilar muy importante para poder ser un gran seductor, creo yo, fundamental, es el poder y saber romper expectativas. Porque creo que esto ya incluso lo hemos mencionado antes, a una persona le toma muy pocos segundos o minutos hacerse una idea de quién eres tú a la hora de que te conoce, a la hora de tener una conversación, una pequeña interacción. Pero los grandes seductores no son los que encajan, sino los que sorprenden con elegancia, sin ser arrogantes, sin ser pedantes y sin ser tampoco maleducados. Ojo, y esto es muy importante, ¿no? ¿En qué se basa esto de romper expectativas, saber ser inesperado a la hora de tener una interacción? En la teoría de la ruptura de expectativas, propuesta por Judy Burgon, que explica que cuando alguien se comporta de forma inesperada, pero positiva, genera mayor atracción e interés que cuando se comporta de manera predecible. ¿Qué pasa con esta ruptura de patrón? Cuando uno es inesperado, al cerebro le surge la pregunta, ¿quién es realmente esta persona? No entiendo, no logro leerla, ¿no? Y esto se relaciona con la brecha de curiosidad en la neurociencia, pueden buscarlo, ¿no? Lo que pasa es que acá surge la motivación por querer cerrar esa brecha de información entre lo que sabemos y lo que queremos saber. Es normal, somos personas curiosas. Entonces ahí está el poder. Ahora, por ejemplo, una chica piensa que eres muy racional y reservado, pero de pronto sueltas una anécdota divertida o revelas una pasión artística. Es así como un gran seductor juega, con frases, oraciones, historias, conexiones artísticas, la gran comunicación que pueda manejar esta persona.
Es interesante eso también. Claro, interesante, ¿no? Interesante, y creo que de lo que se trata también es lo que decía, ¿no? De mostrarse cómo es uno también, y no de repente, pues, no ser auténtico, ¿no es cierto? Y eso también está relacionado con lo que decíamos del poder. Y tú sabes que hay un autor que se llama Jack Sheffer, que ha trabajado en el FBI, es un ex agente del FBI, y ha escrito un libro buenísimo, un bestseller que se llama The Like Switch, y él ha hecho una investigación en todos sus años trabajando en el FBI de cómo conectar con las personas. Y él ha desarrollado la fórmula de la conexión o de la amistad, que también puede ser aplicada en la seducción. Y él define esta fórmula como proximidad, más frecuencia, más duración y más intensidad. Y él lo que comenta es que incrementando cualquiera de esas variables, puedes aumentar tus chances de conectar con las personas, ¿no? Entonces, la proximidad es qué tan cerca estás de una persona. Por ejemplo, si tú vives en el mismo vecindario, estás en la misma universidad, evidentemente tus chances de conectar con esa persona va a aumentar. Entonces, ahí la recomendación del autor es trata de coincidir en algún lugar en la que esa persona vaya. Claro. Haz actividades juntas también con esas personas que quieres conectar, ¿no? Esa es la proximidad. Luego también está la frecuencia. ¿Qué tanto interactúas con esa persona, ¿no? O sea, puede ser que estés en el mismo salón de clase, sentado al costado en la carpeta, pero no hablas, ¿no? Y a veces nosotros esperamos que nos hablen a nosotros, por orgullo, por lo que sea, por soberbia, por el miedo al rechazo, o por arrogancia, por lo que sea. Entonces, en realidad, ahí la recomendación del autor es aumentemos también la frecuencia, las interacciones, porque ahí es donde vamos a conectar con las personas. Entonces, habla más. Está también la duración, que es el tercer punto que decía, ¿no? La duración es el tiempo en el que tú pasas con esa persona que quieres conectar, ¿no? Entonces, hay una recomendación del autor es ten conversaciones más profundas, más largas. De repente busca un espacio, si quieres conectar con alguien de la oficina, pues quieren ir a almorzar. Con eso vas a aumentar la duración. Pero hay una variable que es la más importante de todas, que es la intensidad, ¿no? O es la profundidad también, que lo menciona el autor. Porque tú puedes tener proximidad, duración y frecuencia. De repente, una pareja viendo Netflix todo un domingo, claro, tienen todo eso y de repente no pueden conectar, porque le falta la intensidad. La intensidad o la profundidad es tratar de conectar emocionalmente con la otra persona, hacer que se sientan validados. Entonces, hay una recomendación del autor, es, primero, ten conversaciones más profundas, cuenta también algo personal, para que también esa persona te pueda contar cosas más profundas y salgas de la superficialidad, ¿no? De las conversaciones de qué viste este fin de semana en Netflix, ¿no? Entonces, ir a conversaciones más profundas, porque está demostrado que eso hace que conectes más con las personas. El hecho de que tú puedas salir de esa parte tan superficial, como decía, y de esta manera vayas a poder profundizar en tus relaciones, ¿no? Pedir opiniones, escuchar, preguntar, ¿qué opinas de tal cosa? Entonces, de esa manera la persona se va a sentir validada y vas a tener más opciones para conectar, ¿no? Entonces, me pareció muy interesante esta fórmula, que está buenísima y que la puedes utilizar estratégicamente. La utilizaba esta persona que ha trabajado en FBI para poder negociar con los rehenes, con las personas que capturaban a los rehenes. Entonces, ¿por qué no también aplicarla en el día a día, ¿no? Claro, ¿no? Y una fórmula que entiendo que esta persona la ha desarrollado a raíz de experiencias continuas, a raíz de mucha práctica. Y eso también es muy valioso porque al final las interacciones son full práctica. Es importante hacer ese disclaimer, ¿no? Puede ser que quieras ser el mejor seductor del mundo, pero si no aplicas, estás en nada. Y esta fórmula te lo dice claramente, ¿no? El aspecto de la proximidad, el aspecto de la interacción que uno tiene. Y has dicho algo muy importante, la profundidad. La profundidad. Yo, y lo he dicho abiertamente en varios videos de Rebotando, yo he llevado talleres de seducción que me han cambiado la vida, y uno de esos era cómo lograr profundidad. En este caso era a través de preguntas profundas. Además, también hace mucho tiempo leí una investigación, casi no me la acuerdo, pero en grandes rasgos trataba sobre una persona que buscó demostrar qué tanto pueden conectar dos personas completamente desconocidas en un corto periodo de tiempo. No sé si era 30 minutos o 45 minutos. Y reunió a varias parejas de personas para hacerlas conversar, no sobre el clima, no sobre el clásico
¿cómo vas? Bien, ¿y tú? Bien también. O sea, no, era, ¿piensas que hay vida después de la muerte? ¿O cuál ha sido el momento más feliz de tu vida? ¿O cómo te ves en la mejor faceta de tu vida? Ese tipo de preguntas profundas. Interesante porque el estudio demostró que los resultados fueron increíbles. Esas personas que se conocieron durante 30 a 45 minutos en un futuro conectaron increíblemente. Incluso un par de ellos se casó. O sea, fue increíble. Es fundamental lo de las preguntas, lo hemos mencionado también en El Gran Conversador. Los invito incluso también a ver ese episodio que es buenísimo y ayuda muchísimo a la seducción. Tengo otro pilar. Increíble. Que yo tuve que poner a prueba estos talleres. Fue durísimo. Te explico. Todos tenemos ansiedad social. Es normal. Es algo que vamos teniendo en mayor o menor medida, dependiendo de cómo lo vamos desarrollando. Es aquello que nos permite no hacer locuras en la calle. ¿Por qué? Porque decimos, oye, ¿qué pensará el resto? No vamos a hacer cualquier tontería y romper así el esquema social al cual nos enfrentamos. ¿Qué pasa? Que el mejor seductor es aquel que actúa a pesar de que su ansiedad social le diga que no. ¿Qué pasa con la ansiedad social? Está muy relacionada al rechazo, al miedo al rechazo, ¿no? El hecho de que a veces no hablemos con esa persona desconocida es porque pensamos que nos va a rechazar, y creo que es uno de los miedos más grandes del ser humano. Entonces, un gran seductor no es que no tenga miedo, es que sabe cómo actuar a pesar del miedo. Ahora, explicando un poco más sobre la ansiedad social, es una respuesta evolutiva que nos ayuda a no hacer el ridículo frente al grupo, a proteger nuestra reputación y a evitar el rechazo. Incluso, para nuestros antepasados, ser aceptado por la tribu era clave para sobrevivir, y si nosotros hacíamos algo que no era aceptado, entonces nos rechazaban, y así entonces, ¿qué pasaba? Pues podíamos morir. En ese sentido, también otro fundamento, según el psicólogo clínico David Moscovich, la ansiedad social no surge por el miedo a las personas, ojo, sino por el miedo a la evaluación negativa de estas personas. El miedo a ser juzgados, el clásico miedo al qué dirán. Pero como bien me dijo uno de mis mentores de la seducción, lo peor que te puede pasar es que te digan que no. Es simple. Así que la seducción, por definición, implica riesgo interpersonal. Mostrarte, expresarte, acercarte a alguien que te llama la atención, y en el fondo estar abierto al rechazo, hermano. No te va a pasar nada, lo peor es que te digan que no. Y si no sabes manejar la ansiedad social, nunca darás ese primer paso. Pero si aprendes a regularla, podrás actuar a pesar del miedo, y eso ayuda transversalmente en diferentes aspectos de la vida. Ahora, hay una forma de poder manejar esto. No es que mañana vas a salir a la calle y te vas a poner a hablar con cualquier persona. ¿Por qué? Porque eso va a disparar tu ansiedad. Entonces, hay una forma demostrada psicológicamente, creo que se relaciona con la terapia cognitivo-conductual, que es con la técnica de exposición progresiva estructurada, que es una estrategia terapéutica utilizada para reducir la ansiedad. En términos simples, poco a poco. Lo que nosotros hacíamos era que salíamos a la calle y teníamos que primero decirle a una persona, oye, me gusta tu chompa, me parece una chompa bastante chévere. Oye, ¿qué hora es? Disculpa, ¿me puedes dar la hora? O, ¿de qué raza es tu perro? Me parece muy bonito. Sí, simple. Y después vas avanzando hasta que llegue un momento en el que ya te sientas más cómodo, que entres en la zona y ya puedas entablar una conversación más complicada con una persona, y así sucesivamente. Pero los skills que vas a desarrollar van a ser increíbles. Claro, y para todo en la vida, ¿no? Y creo que lo hemos mencionado también en el capítulo de cómo tener más confianza, ¿no es cierto? Empezar poco a poco, gradualmente, atreverse, ¿no es cierto? Y con eso vas a poder mejorar tus habilidades sociales de todas maneras, ¿no? Y conectar más con las personas, ¿no? En cualquier ámbito, en realidad. Y tú sabes que este autor, Jack Sheffer, también comenta la regla de oro de la conexión, o de la amistad, o de la seducción, que es hacer que las personas se sientan bien consigo mismas, que se sientan validadas. Y eso está muy relacionado con lo que mencionaba la otra autora que mencioné, el tema de la calidez, ¿no es cierto? Hacer que las personas se sientan bien. Y él da 3 recomendaciones fundamentales para poder cumplir con esta regla de oro. Una de ellas es las declaraciones empáticas, las asociaciones positivas y la técnica del espejo, ¿no? Las asociaciones positivas es tratar de asociarte a ti con una emoción positiva,
que se pueda generar asistiendo de repente al mismo lugar que a esa persona le gusta, de tal manera que tu presencia se asocie a esa actividad que a esa persona le pueda gustar, de repente ir al gimnasio, una actividad deportiva, una fiesta. Entonces, de alguna otra manera, tú utilizas eso, ese espacio, ese contexto, para poder conectar con esa persona. Otra forma de hacerlo es a través del sentido del humor, ¿no? Como tú mencionabas también en este estudio. A veces estamos muy serios y de repente por nervios o por lo que sea, de repente no mostramos quiénes somos y no utilizamos el sentido del humor. El sentido del humor es una forma también de asociarte positivamente. Y otra también es los halagos sinceros, ¿no es cierto? Utilizar un halago como una especie de forma para conectar, pero evidentemente sin caer en la manipulación o en el engaño. De repente podrías, no sé, si te gusta, oye, no sé, qué bonito reloj tienes. De alguna otra manera eso puede ser asociado también como algo positivo. Entonces, dejar de lado el tema negativo y enfocarte más en lo positivo. El otro punto son las declaraciones empáticas, que es hacer evidente lo que ves para mostrar más empatía con esa persona. Entonces, por ejemplo, si tú quieres conectar, tú podrías decir lo que ves. Podrías decir, oye, se te ve muy feliz hoy día, ¿no? O te noto cara de preocupación. Entonces inmediatamente esa persona se va a sentir validada. Se está cumpliendo con esa regla de oro, que la otra persona se sienta validada, se sienta bien consigo misma. Una forma de hacerlo. Y tercer punto también es la técnica del espejo, que sin llegar a la manipulación, uno lo que podría hacer es imitar el lenguaje corporal de otra persona, el tono de voz, cómo está sentado, y de esa manera inconscientemente esa persona se va a ver reflejada en un espejo y puedes tener también más chances de poder conectar con esa persona. Me pareció buenas recomendaciones. Está buenísimo, está buenísimo. Es más, varios de esos ya los he visto, incluso también a la hora de estudiar la teoría. Al inicio tú mencionaste que es importante que se relacione tu presencia, tu interactividad con algo bueno, con una buena acción, ¿no? Con algo divertido. Y eso totalmente, ¿no? A la hora de generar una conexión con una persona, lo ideal también era escalar esa conexión a actividades que a ambos les guste, en las cuales se relacione. Oye, por ejemplo, me gusta las películas y ahí tú estás, ¿no? Algo así, ¿no? O sea, también era un golazo también. Y mencionaste algo muy clave también, es el aspecto de la habilidad de poder generar empatía, ¿no? Por ejemplo, un ejercicio que a mí se me quedó es que cuando uno le pregunta a otra persona ¿cómo estás?, lo de siempre es que resuman el estado complejo de una persona en una palabra. Bien. Yo siempre digo, a varias personas cuando les pregunto cómo están, me responden bien, les toco el hombro y les digo, ¿seguro que estás bien? ¿O segura que estás bien? No sé, no te noto muy bien. Y ahí es cuando empieza esa verdadera conexión, ¿no? O también, oye, el estado del ser humano es muy complejo como para que lo resumas en una palabra. Tengo tiempo, explícame realmente cómo estás. Es muy distinto cuando llevas tus interacciones a ese nivel y realmente es muy seductor. Tengo un tercer punto muy potente y es una crítica abierta a la vieja escuela de la seducción. Lo voy a desarrollar. La vulnerabilidad. Que siempre se piensa que la vulnerabilidad no necesariamente construye seducción. Eso no es cierto. Por respaldo, la vulnerabilidad construye atracción real. Acá, la doctora Brené Brown demostró con diversos estudios, y también lo explicó en una charla TED, que la vulnerabilidad, ojo, entendida como mostrarse humano, auténtico y abierto al rechazo, fomenta la conexión profunda. Esto sucede porque genera confianza, como tú bien lo dijiste. Y ojo, vulnerabilidad no es lo mismo que debilidad, ni lo mismo que victimismo. Y eso también creo que lo hemos dejado muy en claro en varios videos, porque nadie tiene que tolerar tu victimismo, ni tu debilidad. Es una posición de valentía emocional. Aceptas el presente de tu historia sin que esto te controle. Y esto es altamente seductor porque transmite madurez emocional. Y acá, una crítica a los antiguos seductores, que afortunadamente muchos de ellos ya han cambiado. Mystery, Neil Strauss, Álvaro Reyes en sus tiempos antiguos, supongo también en sus momentos Mario Luna, los
cracks de la seducción antigua. Incluso también se menciona en el libro El Método, de Neil Strauss, que tienes que tener un alter ego, que tienes que ponerte una máscara de seductor y salir por las noches a fingir que eres otra persona, una persona que no tiene debilidades, una persona perfecta. Eso ya no se puede, eso no está bien. Realmente uno tiene que hacer un trabajo interno en el cual tiene que volverse una persona de valor y emanar eso, emanar valor, emanar poder y demostrar que la vulnerabilidad no tiene ningún problema contigo porque no tienes nada que ocultar, hermano. Es así de simple. Entonces ahora la nueva seducción ha dado un giro total, donde primero se busca que uno se convierta en alguien de valor y se hace un trabajo interno para que después, durante el proceso y post-proceso, puedas conectar, seducir sin vender humo, como siempre decimos, ¿no? Claro, y eso lo hemos mencionado también en el capítulo de cómo contar historias, ¿no? Y ahí mencionábamos el efecto Pratfall, ¿no? Que está demostrado precisamente cuando la gente muestra su vulnerabilidad, al final es vista como más atractivo, ¿no? Y como decíamos, a la gente no le gustan los superhumanos, ¿no? De repente alguien que te empieza a contar todos sus éxitos, qué es la marca que compró el reloj, de repente hay gente que hasta cierta resistencia, ¿no? La gente quiere ver también a la gente vulnerable, como es. Y también, tú sabes que es importante el tema del lenguaje corporal, las señales verbales. Y estuve leyendo un libro que hablaba precisamente sobre la importancia de la primera impresión, ¿no? Y este autor, creo que era Marco de Calderón, hablaba de que en los 11 primeros milisegundos que conoces a una persona, tú ya te haces un juicio completo de esa persona. Y lo que dice es que es muy difícil cambiarlo. O sea, esa primera impresión es fundamental. Hay autores inclusive que han hecho estudios y muestran que de lo que decimos, el 7% viene por el lado de las palabras, el 38% viene por el lado del tono de voz y el 53%, o sea, la mayoría viene de la parte del lenguaje corporal, las señales verbales. Por eso es tan importante, ¿no? Y Olivia Fox, en este libro, El mito del carisma, ella habla de algo que yo no tenía mapeado. Ella habla de que inclusive inclinar el cuerpo hacia el costado puede hacer más atractivo a una persona, puede generar más conexión, porque muestra su vulnerabilidad, muestra las carótidas, ¿no? Entonces, inclusive a ese nivel se han hecho los estudios y los análisis de cómo inclusive el cuerpo puede generar también atracción. Y habla también de la importancia de cuando tú comuniques, abrir las manos, ¿no? No escondes nada, abres las manos. Cuando estás conversando con alguien, de repente es bueno inclinar tu cuerpo hacia adelante, ¿no? Porque de repente si estás tirado para atrás o con los brazos cruzados, estás mostrando una desconexión. No quieres conectar con alguien que esté así. Ayuda mucho también a sentir, ¿no? Cuando tú estás hablando, y lo mencionábamos también en el capítulo de Buen Conversador, y tú estás hablando con alguien, y esa persona te está mirando, está haciendo contacto visual, y te asiente, entonces así te provoca seguir conversando, y de repente hasta te da más ideas que puedes decir, porque sabes que la otra persona está conectada. Pero si tú ves que está desconectada, probablemente no vas a querer conectar, porque no sientes eso, ¿no es cierto? La sonrisa también es importante. La sonrisa lo que hace es suavizar las expresiones. A veces uno está tenso y de repente la mejor manera para calmarse, también para dar órdenes al cerebro, es una sonrisa. Y también suaviza las expresiones y le dices a la otra persona, yo no soy tu enemigo. Y al final vas a conectar más. Sí, totalmente también, sí. Eso también nos generaba mucha práctica, o sea, mucha necesidad de práctica, el poder apoyar todo lo que uno aprende verbalmente, que tiene que expresar en forma verbal, conectar con una persona, también hacerlo con lo que uno emana, en términos no verbales. He mencionado lo de las palmas, he mencionado también el contacto visual, incluso también el contacto físico también, que eso también genera una gran diferencia de todas maneras. Y depende mucho también de la cultura, ¿no? Pero claro, lo que recomiendan siempre también es, si es que lo puedes hacer, de repente el contacto físico también tiene un impacto para conectar. Va rompiendo barreras y va generando que la persona con la que estás interactuando, digamos, disminuya un poco esa inseguridad que puede tener al inicio para contigo. Y de todas maneras súper fundamental. Incluso también, ya para terminar, había otras técnicas también que, bueno, uno puede ir leyendo, incluso también
cómo se va comportando la otra persona sin que necesariamente hable. Y en base a eso puedes ir calibrando qué tanto está interesado o no está interesado en lo que estás diciendo, que eso también un seductor lo tiene que tener muy en claro. Entonces, por ejemplo, si la persona está más inclinada hacia ti cuando tú estás hablando, significa entonces que está mucho más interesada en lo que estás diciendo a que si estuviera así, ¿no? Es muy distinto. Y también, por ejemplo, bueno, acá no hay una demostración científica, pero cuando, por ejemplo, estás conversando y hay silencio, el silencio no es malo, el silencio ayuda a conectar, ¿no? El silencio porque se acaban las palabras y ahí es donde entra lo no verbal, ¿no? Y para cerrar este capítulo, en general, ser un gran seductor es algo que va uno mejorando con el tiempo, con mucha práctica, y es un efecto transversal en la vida de las personas. Muchos temas aportan y muchas mejoras en diferentes ámbitos de tu vida aportan a que seas un mejor seductor. Entonces es un trabajo genial para poder mejorar como persona, de manera personal e incluso profesional, uno de nuestros pilares como podcasters. Y nada, eso es todo, gente. Muchísimas gracias por quedarse hasta este punto del video. Nos hemos demorado para poder sacar este siguiente video. Nos ha costado cuadrar un poco y yo personalmente he estado muy ajetreado, pero ya volvemos con todo. Los martes ya saben que vamos a estar subiendo videos, esperamos volver a verlos. De acá los siguientes videos vienen con fuerza, sin parada en la 4ª temporada. Y nos estamos viendo en un próximo video. Cuídense.